Mi familia creyó que era un juego. Les quité toda la herencia en medianoche en una noche oscura y tormentosa. Los ecos de risas en la mansión de los Fernández resonaban, pero aquella celebración escondía un misterio aterrador. Clara, con su mirada intensa, había puesto un plan en marcha. Nadie nunca imaginaría que detrás de sus dulces sonrisas se encontraba una mente maestra dispuesta a reescribir su destino. Mientras la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiese entrar, el reloj marcaba la medianoche señalando el inicio de un juego mortal. Un extraño fenómeno comenzaba a tomar forma. La herencia familiar, un tesoro de secretos, estaba a punto de ser despojada, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Documentos antiguos y cartas polvorientas decoraban la mesa del comedor como elementos de un rompecabezas macabro, mientras Clara sonreía con malicia. Es solo un juego, repetía, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y locura. De repente, un crujido resonó en el pasillo. Todos miraron hacia la dirección del sonido. Las luces titilaron, creando un ambiente de tensión electrizante. ¿Qué fue eso?, murmulló Tito, su primo, mientras un escalofrío recorría su espalda. Los murmullos se esparcieron entre la familia, como un virus, amplificando el suspenso en el aire. Cada uno se preguntaba si Clara realmente estaba jugando o si había cruzado una línea peligrosa. El reloj seguía su cuenta atrás, tic-tac, tic-tac. Clara había realizado un trato que nadie entendía del todo, pero que todos anhelaban. ¿Qué significaba realmente esa herencia? Una voz interna, quizás la de su abuela, resonaba en su mente: el dinero no lo es todo, Clara, cuida lo que amas. Pero el deseo era más fuerte que cualquier advertencia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas de ningún contenido exclusivo que vendrá pronto y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sala estaba en silencio expectante. Clara sabía que el reloj marcaba el final de su juego. Con un movimiento ágil, se acercó a la mesa y tomó el documento que cambiaría todo. ¿Pero qué ocurriría cuando su familia descubriera la verdad? Antes de que pudiera abrir la carta, un grito rompió el aire. ¿Quién había entrado a la casa? La tensión crecía como un gas inflamable a punto de explotar. ¿Iba a ser esa la noche en que todo se revelaría? Así comenzaba una saga de decepción, secretos y traiciones que cambiarían sus vidas para siempre. El grito provenía de Ana, la hermana de Clara, que se había quedado paralizada junto a la puerta, con los ojos desorbitados. Su rostro pálido reflejaba un terror que invadió la habitación. Había visto algo perturbador que nadie más había notado. La tensión en el aire era densa, como un hilo a punto de romperse. «Clara, hay alguien afuera», exclamó Ana, señalando hacia el fondo del pasillo. La oscuridad se espesaba con cada segundo que pasaba, y del otro lado del ventanal, el trueno retumbaba, una explosión de sonido y energía. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. ¿Era posible que su juego hubiera atraído a alguien más? «Sigue con el plan», ordenó Clara, desdeñando el miedo que la invadía. Sus ojos brillaban con la luz de la ambición. «No podemos dar marcha atrás ahora». Pero un bache en su voz hizo eco de su duda interna. Aunque nadie lo notó, los murmullos crecieron, y Tito comenzó a acercarse con pasos cautelosos, dispuesto a investigar. La familia, dividida entre el miedo y la curiosidad, lo siguió con los corazones latiendo en la garganta. Clara se quedó atrás, incapaz de apartar la mirada de la carta que aún no había abierto. El destino de su familia dependía de ella, pero la sombra de lo desconocido aumentaba la carga sobre sus hombros. El grupo llegó a la puerta principal, y Tito la abrió con un crujido atroz. La lluvia arremetió con fuerza, y un estruendo del cielo hizo temblar las paredes de la mansión. Pero fuera, en el umbral, no había nada. Solo un silencio inquietante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. «Es solo el viento», dijo Tito, aunque su voz temblaba. Pero Clara no se convencía. Algo le decía que había más en juego que un simple miedo.
Regresemos adentro, sugirió Ana, temblando, esto no es un juego. Clara sintió un nudo en el estómago, las palabras de su hermana resonaban, pero el ardor de sus deseos la mantenía fija en su lugar. Su única respuesta fue un movimiento decidido hacia la mesa. Mientras todos regresaban a la sala, Clara se concentró en el documento que había tomado. La tinta sobre el papel viejo parecía zafarse de la realidad misma, y las palabras comenzaban a bailar en su mente. Era una herencia de revelaciones y traiciones, y solo le faltaba ese último movimiento para destapar todo. Fue entonces cuando la luz se apagó repentinamente. Todo quedó a oscuras y los gritos estallaron en la penumbra. La confusión reinó y las voces se entremezclaron en un coro de pánico. Clara escuchó a su familia moverse, tropezar, pero había algo más, un susurro, un movimiento furtivo entre las sombras. Con el corazón en un puño, Clara encendió su teléfono, la luz suave iluminó la cara de su familia aterrorizada. Pidió calma, y cuando el tumulto se disolvió un poco, un nuevo sonido emergió, pasos ligeros cruzando el piso de arriba. No era el viento, ni el eco de su propia mente. ¿Quién está arriba?, preguntó Clara con una voz que procuraba firmeza, aunque su interior decía otra cosa. El sudor le empañó las manos mientras un escalofrío recorrió su espalda. Su familia la miró buscando respuestas que Clara no tenía. Sin embargo, un instante después, el sonido de una puerta al abrirse quebró la atmósfera pesada. Y justo en ese momento, alguien apareció en la escalera, con una figura difusa contra la luz tenue. ¿Por qué están todos aquí?, preguntó con una voz que heló la sangre. Fue entonces cuando Clara comprendió que su juego estaba lejos de haber terminado. Lo que menos esperaba era quién había cruzado ese umbral. La noche oscura había llegado con un visitante inesperado, y todo lo que había planeado podría desmoronarse en un instante. ¿Quién eres?, fue lo único que pudo articular Clara. La próxima revelación podría destruir todo lo que creía saber. Las sombras se movían lentamente junto a la figura en la escalera. La voz resonó en la habitación como un eco de tiempos olvidados. Clara sintió que el aire se volvía más denso, casi inaguantable. Aquella presencia era una mezcla de pasado y presente, como un espectro que regresaba a reclamar lo que alguna vez había pertenecido a su vida. «Soy yo, Sofía», contestó la figura, el cabello desordenado y una mirada que hacía tiempo se había apagado. Sus ojos mostraban un brillo que recordaba los buenos tiempos, pero la mueca en sus labios hablaba del dolor que había acumulado. Clara palideció, atormentada por la revelación. «Sofía». Pero tú, titubeó, incapaz de dar sentido a lo que veía. Ana soltó un ligero grito y avanzó hacia Clara, buscando protección. Tito se quedó atónito, incapaz de comprender cómo su hermana, a quien todos creían perdida, estaba de pie frente a ellos, sin aviso alguno. Siempre supe que volvería un día, continuó Sofía, avanzando con paso firme hacia el grupo, como reclamando su lugar en el hogar que había sido arrebatado de las manos de todos. Él me lo dijo. Está todo en la carta. El corazón de Clara se detuvo un momento. La carta. El documento que había estado en su mente, la clave de su ambición. ¿Era posible que lo que deseaba pudiera volverse en su contra? Los pensamientos se arremolinaron, la herencia, las revelaciones, la ambición desmedida. ¿De qué hablas? ¿Qué carta?, interrumpió Tito, intentando que la situación tomara sentido. Sofía le dirigió una mirada que hizo temblar los cimientos del corazón de Clara. Me llamaron. Me dijeron que debía volver antes de que todo se desmoronara. Todo lo que creía saber está en juego. Su voz se desvaneció en un susurro, y la tensión en la habitación se volvió palpable. Sofía extendió la mano, y Clara sintió que el tiempo se detenía. El aire se tornó frío, como si una brisa helada entrara por cada rincón de la casa. No es un juego, Clara. La verdad que has estado buscando tiene más capas de las que imaginas. No solo se trata de tu herencia, sino de algo más profundo, algo que nunca se debería haber desenterrado. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Clara, la frustración y terror mezclándose en su voz. La visión de su futuro empezaba a desvanecerse, mientras la sombra de su hermana anterior amenazaba con consumirlo todo. Lo que crees que es tuyo podría no serlo. Todo lo que has hecho podría volverse en tu contra, respondió Sofía, con un tono de pesar que hizo que el corazón de todos se frenara. Un trueno retumbó en el cielo, y la luz parpadeó, haciendo que la habitación se llenara de sombras danzantes.
Clara miró a su alrededor, buscando el rostro de su familia, reflejando su propio caos interno. ¿Cómo pudo haber llegado tan lejos para ahora enfrentarse a esta inesperada vuelta de los acontecimientos? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva? Gritó Clara con una mezcla de ira y tristeza. Todo lo que he hecho ha sido para proteger a nuestra familia. Precisamente, murmuró Sofía, bajando la mirada. Pero alguna verdad necesita ser protegida de ti. Las palabras reverberaron en el aire, y el cuarto se llenó de un silencio sepulcral. Clara sintió que sus entrañas se retorcían mientras se debatía entre el deseo de entender y el terror a perderlo todo. La revelación había caído como un rayo, y el choque de la verdad la dejó sin aliento. Sin embargo, el estallido de la tormenta afuera se intensificaba, como reflejando el conflicto interno que le atormentaba. Necesito saber la verdad ahora, instó Clara apretando los puños. ¿Qué es lo que oculta esa carta? La habitación tembló con el eco de su pregunta, y justo cuando Sofía estaba a punto de responder, un grito desgarrador resonó en el aire, proveniente del piso de arriba. Juan no, clamó una voz femenina, seguida de un fuerte estampido que retumbó en el suelo, dejando a todos paralizados. Las miradas se cruzaron y Clara se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse aún más. La incertidumbre reinaba, y la tormenta solo había comenzado. ¿Quién era el verdadero enemigo en su casa? Las respuestas se escondían entre las sombras, y el tiempo corría en su contra. El grito se extendió como un eco en la casa, resonando en cada rincón y arrastrando consigo el aire que les quedaba. Clara, con su corazón latiendo a toda prisa, se volvió hacia la escalera. Sofía había quedado en silencio, una sombra de su antiguo yo, observando la escena con ojos llenos de una mezcla de preocupación y resignación. Debemos ir, dijo Tito, rompiendo el instante, su voz apenas un susurro en el caos. Clara asintió, un nudo en su garganta. Necesitaba saber de dónde venía ese grito, aunque su instinto le decía que lo que encontrarían no les traería paz, sino más preguntas. Los pasos de Clara, Tito y Ana resonaron en el pasillo mientras subían cautelosamente las escaleras. La tormenta continuaba su danza violenta afuera, pero adentro el silencio se tornaba ensordecedor. Cada peldaño parecía crujir en un lamento, como si la casa misma manifestara su propio miedo. «Juan, ¿eres tú?», gritó Clara, sus palabras temblando en el aire. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta, una rendija de luz titilante en medio de la penumbra general. «Ayuda», otra voz, ahora más clara, emergió con un hilo de desesperación. Sin pensarlo, Clara empujó la puerta y entró en la habitación. La escena que se presentó ante ellos era más perturbadora de lo que jamás hubieran imaginado. Juan yacía en el suelo con una herida en la cabeza que comenzaba a manchar la alfombra de un rojo ominoso. A su lado, la figura de Camila, una amiga de la infancia, estaba agachada, sus manos temblorosas temían tocarlo. «Juan. ¿Qué ha pasado?». Clara se acercó, su voz se cortó llenándose de pánico mientras se arrodillaba a su lado. «He caído», respondió Juan, su voz débil. «Pensaba que podía alcanzar el desván. Escuché ruidos pero resbalé». La confusión y el miedo aún desbordaban su mirada. «Era un accidente», gritó Ana, mientras se unía al grupo, su rostro pálido. La tormenta fuera continuaba arremetiendo, como si la propia naturaleza compartiera su desasosiego. «Tenemos que llevarlo al médico ahora». Clara se sentía atrapada en una pesadilla, cada segundo que pasaba sin saber completamente la verdad la desgastaba. La revelación de Sofía aún latía en su mente, mezclándose con la urgencia del momento. Pero algo le decía que este incidente no era solo un accidente. Había más en juego. «¿Qué ruidos escuchabas, Juan?», insistió Clara, tratando de sacar respuestas de él mientras la angustia la aplastaba. La mirada de Juan quedó en blanco y con esfuerzo, sus palabras salieron entrecortadas. «No sé, algo abajo. Dentro de la casa. Debemos irnos», interrumpió Sofía, que había seguido a Clara y ahora se encontraba detrás de ella, pálida. «Si ha regresado no es seguro aquí». Clara la miró, incapaz de procesar su presencia mientras el miedo envolvía rápidamente sus pensamientos. ¿De qué hablaba? Antes de que pudiera formular una pregunta, otro trueno retumbó fuerte e inquietante como un aviso. Sin querer lo sabían, había conspiraciones en el aire, secretos que se tejían entre ellos como las mismas sombras de la tormenta. La locura parecía asomarse a la puerta, lista para entrar.
Déjame llamar a una ambulancia, sugirió Tito, su voz ahora firme. Pero justo en ese momento un grito escalofriante resonó desde la planta baja, un lamento profundo y desgarrador que heló la sangre en sus venas. ¿Qué está pasando?, murmuró Clara, sintiendo que el piso giraba bajo sus pies. Sabía que no podrían desenterrar la verdad a tiempo. Y entonces, en un instante de claridad, la mente de Clara estalló en una revelación aterradora. La carta, murmuró para sí misma. La conexión se hacía cada vez más clara, pero la consecuencia de esa conexión podría ser devastadora. Mientras trataban de salir de la habitación, la expresión de Sofía se tornó sombría. No podemos esquivar esto. La verdad vendrá a buscarte a todos. La luz titilante del pasillo se apagó por completo, y el caos los abrumó en la oscuridad. La tormenta rugió con toda su fuerza, y las sombras empezaron a acercarse. No tenemos alternativa, dijo Clara mientras la puerta tras de ellos crujía ominosamente, cerrándose de a poco. La angustia les cortaba la respiración. A pesar de todo, una parte de ella sabía que el enfrentamiento con la verdad era inevitable. ¿Lograrían salir a tiempo de la casa que les había encerrado en su laberinto de mentiras? ¿Y qué es lo que realmente sucedía en el interior de esa carta que les prometía más de lo que podían imaginar? La tormenta solo había comenzado, y así también el verdadero horror. Clara sintió que la oscuridad la envolvía, como una manta pesada que no dejaba escapar ni un atisbo de luz. Los gritos resonaban en su cabeza, mezcolanza de su propia angustia y del eco del lamento ajeno. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y en aquel instante el miedo tomó el control, como una sombra que devora la luz. Sofía, hay que salir. Tito gritó apenas notando cómo su voz se perdía en el estruendo de truenos e incertidumbres. La nerviosidad llenaba el aire, y Clara sintió que el terror empujaba su pecho. ¿A dónde ir? ¿Qué camino seguir? Camila. Necesitamos que te alejes de Juan. No lo toques, puedes hacerle más daño. Ana la instó, pero su propia voz sonaba lejana, como un susurro sordo en medio del ruido abrumador. Camila, paralizada por el terror, permanecía al lado de su amigo, incapaz de moverse. Escuchen, dijo Clara, tratando de mantener la calma. No es un accidente. Juan lo sabe y eso puede ser peor de lo que pensamos. Los ojos de Sofía se abrieron, y hubo un momento en que el entendimiento pasó entre ellas como un rayo que rasga el cielo. Debemos ir al desván, comentó Sofía, su tono ahora firme aunque sus manos aún temblaban. Allí está la respuesta. ¿Estás loca?, exclamó Tito. ¿Quieres que nos matemos todos? ¿Con esa cosa suelta por ahí? Pero Clara, sin poder evitarlo, asintió. Esa extraña conexión que había sentido en la carta la llamaba, como un imán que la atraía hacia lo desconocido. No hay tiempo que perder. Juan tiene razón. Escuchó algo y algo que viene de abajo. La atmósfera se saturó de una tensión inhumana. Mientras todos intercambiaban miradas de incertidumbre, el siguiente trueno resonó, un batir de alas que parecía alertar a algo oscuro y antiguo que estaba despierto. Vamos, gritó Clara, llevando al grupo. Salieron de la habitación, las sombras danzando en la escalera, manipulando sus miedos. El pasillo se sentía más largo, y el aire más pesado. Cada paso era un desafío. ¿Hasta dónde llegarían y qué encontrarían? Cuando llegaron al final del pasillo, la puerta que daba al desván estaba entreabierta, como si los estuviera invitando a cruzar un umbral prohibido. Una brisa helada salía de esa entrada, susurrando secretos que nadie quería escuchar. Clara miró a sus amigos, su corazón golpeando con fuerza en sus pechos. ¿Listos?, fue todo lo que pudieron decir. Con un movimiento decidido, empujó la puerta, revelando el desván oscuro y polvoriento. Una serie de cajas llenas de recuerdos se alineaba en el espacio reducido, pero lo que más llamó la atención de Clara fue una caja vieja y desgastada, ubicada en el rincón más apartado con un candado oxidado que parecía suplicar por ser abierto. Ahí, apuntó Clara, sintiendo que cada uno de ellos contenía un universo de respuestas. La curiosidad luchaba con el miedo que a cada segundo crecía, como una sombra que se alarga al atardecer. ¿Por qué está cerrada?, preguntó Ana, acercándose con cautela. Sin embargo, la respuesta le llegó con un escalofrío que le recorrió la espalda. No había tiempo para dudar. Era momento de enfrentar lo desconocido. Antes de que alguien pudiera detenerla,
Clara tomó la caja y forzó el candado con un movimiento decidido. Un crujido resonó en la atmósfera. La tapa se abrió revelando documentos, fotografías y, en el fondo, un diario desgastado. El silencio se volvió abrumador mientras todos se asomaban para ver lo que contenía. Pero justo entonces, un grito en el pasillo los paralizó. No. No deberías haberlo abierto. La voz de Sofía resonó, llena de terror. El grito marcó el momento exacto en que la tormenta exterior pareció hacerse eco en la casa misma. Los cimientos temblaron, las luces parpadearon intensamente y el horror se desató al despertar una presencia oculta. «Clara, corre», gritó Tito, pero era demasiado tarde. Todo se oscureció nuevamente y el vacío las envolvió a todos, llevándose consigo las últimas esperanzas. Las luces se apagaron de golpe y, desde lo profundo de la penumbra, algo comenzó a susurrar. «Bienvenidos. ¿Listos para descubrir la verdad?» La oscuridad se hacía más densa. Clara sintió la adrenalina en sus venas, sin saber si la verdad los liberaría o los condenaría. La apuesta estaba lanzada, y el misterio apenas comenzaba a desdibujarse en su realidad temblorosa. El aire se volvió espeso, pesado, como si la oscuridad misma intentara ahogar sus almas. Clara se encontró inmóvil, absorbiendo el terror que brotaba de cada uno de sus amigos. Esa voz, que parecía surgir de lo más profundo de la casa, la hizo dudar si podrían manejar lo que se avecinaba. «¿Qué fue eso?», preguntó Ana, sus manos temblaban y su respiración se hacía más errática. «Quizás solo fue un trueno», intentó Tito, aunque su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo que a los demás. Clara, sin poder evitarlo, sintió que su pecho se apretaba al recordar aquella extraña advertencia sobre el diario. La curiosidad, esa chispa que había encendido su determinación, ahora la empujaba a un abismo sombrío. Sin saber qué hacer, sus ojos se posaron en la caja abierta. En el interior, las hojas amarillentas del diario parecían anhelar ser leídas, pero también había algo más, un pequeño objeto metálico que brillaba débilmente. Clara lo sacó con cuidado. Era una antigua medallita, tallada con símbolos extraños que parecía pulsar ante su toque. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo una conexión inexplicable. «Clara, eso no es importante», gritó Sofía, con un tono que mezclaba desesperación y miedo. «Debemos salir de aquí». Sin embargo, era demasiado tarde. La casa comenzó a resonar con lamentos desgarradores, ecos del pasado que parecían clavear de las paredes. Clara se hesitó, atrapada entre el deseo de seguir explorando y la urgencia de escapar. Sabía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. «Sofía, escúchame». Clara se volvió hacia su amiga. «Puede que haya información aquí que explique lo que está pasando. Lo que le sucedió a Juan». El grito de Sofía se ahogó en un nuevo retumbar, y las luces parpadearon una vez más. Las sombras se arrastraban, pareciendo cobrar vida propia. Una mezcla de miedo y enojo atravesó el rostro de Tito. «Lo que necesitamos es salir, ya. No hay nada aquí que podamos entender». Pero Clara no podía apartar la mirada de la medallita. Había algo en su brillo que la mantenía anclada a la elección. Era como si un hilo invisible la conectara a esos símbolos. ¿Constelaciones? ¿Rituales? Cualquier respuesta podía ser la clave para desentrañar el secreto que aguardaba en la casa. Apresuradamente, Clara comenzó a pasar las hojas del diario, cada palabra que se desenrollaba era una invitación a los recuerdos ocultos. «Miren esto», dijo, su voz era un hilo entre la desesperación y la anticipación. «¿Qué ocurre?», preguntó Ana, asomándose por encima del hombro de Clara. «Habla de una ceremonia. Algo que hicieron nuestros antepasados. Un pacto que podría haber liberado algo oscuro», Clara leyó, sintiendo el escalofrío trepar por su espalda. Las sombras la observaban con ojos vacíos, ansiosos por devorar la luz, pero antes de que Clara pudiera profundizar, un grito agudo llenó el aire. El sonido reverberó en sus huesos, visceral. Era Camila, quien había estado cerca de Juan, ahora atrapada en una red de voces que parecían arrastrarla hacia el desvanecimiento. «Ayuda», gritó, pero su voz se diluyó como la niebla en la mañana. Las sombras se acercaron casi con avidez, mientras el ambiente se tornaba opresivo. «No», profirió Clara, consciente de que el tiempo se les escapaba. «Tenemos que ayudarla». Mientras trataban de avanzar, la medallita comenzó a calentar en su mano,
como si respondiera a la creciente urgencia. Clara sintió que el destino la empujaba, quizás necesitaba más que valor, necesitaba comprender cómo los hilos de su historia se entrelazaban. «Agárrense de las manos», gritó. «Para que no nos separen». Formaron un círculo, una cadena inquebrantable. Pero antes de que su conexión pudiera ser completa, un eco de risas ominosas rasgó el silencio, y la oscuridad se abalanzó. La casa se sacudió con una fuerza inesperada, como si un antiguo espíritu despertara de su letargo. Con un último susurro, la voz del diario se hizo más poderosa. «Aquellos que buscan la verdad deben estar listos para un sacrificio». ¿Acaso estaban dispuestos a pagar el precio por la verdad que quizás los liberaría, o el terrible secreto que podría sellar su destino? Con el corazón palpitante, Clara supo que el tiempo se les agotaba y la verdadera lucha apenas comenzaba. El eco de las risas se fue desvaneciendo, pero una sombra permaneció acechando, esperando el momento exacto para dar su siguiente golpe. La luz se extinguió una vez más, dejando solo un susurro: «La elección debe hacerse antes de que caiga la próxima tormenta». Clara se sintió desmoronarse ante la presión. ¿Tomarían el riesgo de descubrir esa verdad, o se rendirían ante el horror que ya los acompañaba? La respuesta estaba más allá de su alcance todavía. La oscuridad era absoluta. Clara cerró los ojos intentando detectar algún rayo de luz en su mente, pero solo encontró sombras danzantes. La medallita en su mano parecía cobrar vida, y pronto, un susurro vibrante comenzó a resonar en su interior. «El sacrificio. El sacrificio», repetía, como si conociera un secreto ancestral que debía ser revelado. Los gritos de Camila la empujaron a la realidad. La desesperación de su amiga reverberaba en su cabeza, mientras las sombras intentaban estrangular su voluntad. «Camila», gritó Clara, y en un acto de valentía impulsivo, tiró de la mano de Sofía y corrió hacia la dirección del grito. «Espera», aulló Tito, pero el miedo había transformado a Clara en una fuerza imparable. Al cruzar el umbral del pasillo, notó cómo la temperatura descendía. El aire era aún más pesado, y los ecos de risas burlonas se mezclaban con los lamentos agonizantes. La casa, un laberinto de horror, parecía estar viva, reformulando su forma con cada paso que daban. «Camila, estamos aquí», gritó Clara, pero la respuesta fue hueca, como un eco que se perdía en el abismo. Las paredes parecían moverse con colores que mutaban, convirtiendo su entorno en un tormento visual. Cada 2 pasos, Clara sentía el tirón del pasado, imágenes fragmentadas de antepasados y ceremonias, rostros distorsionados en la penumbra. La medallita seguía brillando, pulsante, como si tuviera su propia voluntad. Sintió que la conexión se intensificaba, y le susurró recordatorios de su historia familiar. Eran ecos que la llevaban a comprender que la medallita no era solo un objeto, era una llave, una conexión ancestral que podía abrir caminos o cierres permanentes. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, aterrorizada, mientras sus ojos se movían de una sombra a otra. Y fue en ese momento, mientras Clara se debatía entre el conocimiento y el miedo, que lo vio, una figura oscura, con una mano extendida hacia Camila, quien se encontraba atrapada en un rincón. «No», gritó Clara. No sabía si esa figura era un espíritu maligno o el horror que habían liberado, pero no podía permitir que se la llevara. La figura se volvió hacia ella, revelando un rostro cubierto de sombras, ojos que ardían con un fuego intenso, como si toda la ira del inframundo se concentrara en su mirada. Con un movimiento inconsciente, Clara alzó la medallita hacia la figura. Justo en ese instante las sombras comenzaron a retorcerse, obedeciendo a un poder que no comprendía del todo. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiendo que el aire se cortaba en la tensión de su voz. «Lo que deseas es un juego, pero el costo es tu alma», farfulló la figura, en un susurro que se arrastraba como una serpiente. «¿Vas a jugar?». Clara sintió como el sudor brotaba de su frente, y una sensación de desasosiego la invadió. Jamás había creído en esos mitos familiares, pero en ese momento, la historia de sus antepasados cobró sentido, sus sacrificios, sus pactos. Sus vidas habían estado llenas de advertencias silenciosas, pero ahora todo eso parecía rebotar a su alrededor. «No. No puede serlo», exclamó, intentando enfrentar lo que sabía que podría convertirse en su realidad. «Tengo que salvar a Camila. No me importa el costo, no la dejaré». Las sombras giraron a su alrededor, elevándose como serpientes inquietas. Las luces de la casa parpadearon entre una danza caótica de terror.
Y en medio de esa oscuridad, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La verdad y el horror se enfrentaban, y pronto entendería cuál era el precio que exigiría el oscuro enigma de la casa. Con un grito desgarrador, Clara decidió, y el tiempo pareció detenerse. Sé consciente de tu elección, tal vez no haya retorno, resonó la voz. La sala retumbó con un eco que prometía más terror. Mientras Clara alzó la medallita, la conexión con su pasado se intensificó. En ese mismo instante las sombras comenzaron a arremolinarse, y la figura oscura se acercó. ¿Estás lista para el sacrificio? Las palabras resonaron en su mente y Clara sintió que todo se oscurecía a su alrededor. El destino de todos pendía de un hilo, una línea que apenas comenzaba a desatarse. ¿Qué sucederá una vez que la elección de Clara se revele? El sacrificio será un nuevo capítulo en su historia, o su condenación. Las sombras se retorcieron como serpientes hambrientas, arrastrándose a su alrededor con una macabra danza. Clara, con la medallita brillando intensamente entre sus manos, sentía que el aire se volvía más espeso, más frío. Camila volvió a gritar, buscando desesperadamente la voz de su amiga, que se perdía en el eco de la oscuridad. La figura, aún indescifrable en su totalidad, extendió su mano hacia Clara, como si pudiera tocar su esencia misma. El sacrificio siempre está solicitado, murmuró, el eco de su voz resonando en el corazón de Clara mientras el horror se apoderaba de ella. El tiempo se distorsionaba, cada segundo se sentía como horas, y la presión sobre su pecho aumentaba, como si todas las viudas de su familia cargaran sobre sus hombros. A lo lejos, los gritos de Camila parecían desvanecerse, y Clara sintió un nudo en su garganta. La elección no era solo suya, la vida de su amiga pendía de un hilo, y cada latido de su corazón resonaba con la urgencia del momento. Las sombras empezaron a formar imágenes, visiones de sus ancestros, parpadeos de sacrificios pasados. ¿Por qué nunca lo entendí? Pensó. En su familia, el sacrificio siempre había sido un juego de intenciones ocultas y pactos silenciosos. No puedo dejar que esto termine así, gritó mientras la medallita se calentaba en sus manos, enviando pulsos de energía que la hacían sentir viva. La figura se detuvo inclinando la cabeza, como si su decisión lo intrigara. ¿Preferirías arriesgarte, ignorando el costo?, preguntó. Las visiones danzantes la invadieron, su padre realizando rituales, su abuela murmullando oraciones en lenguas olvidadas, el conocimiento oscuro de su historia familiar estaba presente en ellos, y ahora el peso del legado caía sobre ella. No puedo fallar, pensó con la mirada fija en la figura. De repente, un estallido de luz iluminó la habitación cuando Clara giró la medallita de manera frenética. En su mente la advertencia de su familia resonó: el sacrificio puede liberarte o condenarte. Con un profundo suspiro, cerró los ojos y dejó que el brillo de la medallita la guiara. En un momento eufórico comprendió que el poder que emanaba de la joya era más que un vínculo ancestral. Era una oportunidad de cambiar el destino. Al abrir los ojos, sintió un profundo empoderamiento. Camila, estoy contigo, exclamó mientras la figura oscura se retorcía, incapaz de soportar el resplandor de la medallita. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, pero no sin resistencia. La figura extendió su mano con ferocidad, intentando ahogar la luz. Te rebelas contra el pacto, Clara. Las consecuencias serán terribles, gruñó, y su rostro se iluminó por un momento, revelando un terrorífico rictus de furia. Clara sintió que sus fuerzas flaqueaban. El precio ya no era solo su alma, era la vida de Camila, la vida de todos los que amaba. No puedo vivir con esto en mi conciencia. Clara gritó, el sudor corriendo por su frente mientras luchaba contra el poder opresor que la rodeaba. Mientras se preparaba para la confrontación final, el aire a su alrededor empezó a vibrar en pulsos, haciendo que las paredes retemblaran. Algo dentro de ella crujió en respuesta, como si la historia entera de su sangre reclamara liberación. Clara avanzó un paso, decidida a enfrentar su destino, a asumir las consecuencias de su elección. Las sombras comenzaron a retirarse, replegándose ante su fuerza renovada. Sin embargo, a medida que la figura oscura agonizaba, un susurro helado recorrió la habitación: esto no ha terminado. Lo que llega es solo la primera fase de tu condena. La realidad comenzó a cambiar nuevamente. Las luces templadas de la casa titilaron, como si supieran que algo más oscuro estaba a punto de revelarse. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda,
preguntándose hasta dónde llegarían las repercusiones de sus decisiones. El eco del pasillo se oscureció, y la figura desapareció abruptamente, dejando el aire denso y helado. Clara sabía que había tomado una decisión, pero también que había soltado algo mucho más oscuro, algo que regresaría más tarde, reclamando su lugar en esta historia ancestral. ¿Qué he hecho?, sollozó, temiendo no solo por ella, sino por todos aquellos a quienes amaba. Las puertas de la casa comenzaron a cerrarse lentamente, como si la casa estuviera tomando su propia decisión. Un retumbar resonó desde el fondo de sus entrañas. ¿Qué más le depararía esta batalla apenas iniciada con el horror? Las sombras no se irían tan fácilmente y Clara estaba ansiosa por descubrir el verdadero significado del sacrificio que había invocado. Estaba lista para enfrentar el terror que ahora emergía del pasado. ¿Cuál sería el costo real de su valentía? La oscuridad nunca se había sentido tan amenazante y el juego apenas comenzaba. Clara se quedó paralizada, su corazón palpitaba con fuerza mientras las puertas juegan con el aire helado que llenaba la habitación. El eco de sus últimos gritos resonaba en su mente. Camila, aguanta. Pero la angustia de la situación comenzaba a calar tan hondo, que las palabras eran solo un susurro en el vasto silencio que se deslizaba a su alrededor. Las paredes de la casa parecían alargarse, distorsionándose como si estuvieran vivas. Clara comprendió que la medallita, ahora caliente contra su pecho, no había hecho más que liberar el festín de sombras que aguardaban su oportunidad. Con cada latido una decisión se tornaba más irrevocable. Su familia había pagado un alto precio por sus secretos, y ahora el costo puede ser tan alto como el cielo. Un chillido desgarrador rasgó el silencio. El sonido provenía del sótano, un lugar que siempre había estado prohibido. Clara sentía que su cuerpo la guiaba irresistiblemente hacia las escaleras que llevaban a la oscuridad. Cada peldaño crujía bajo su peso, resonando con la tensión en el aire. ¿Qué había en el sótano que su familia había ocultado tan celosamente? Con cada paso, la luz de la medallita iluminaba fragmentos de fotos viejas y libros cubiertos de polvo que habían quedado llorando sus historias en la penumbra. Al llegar a la puerta del sótano, el aire se tornó más pesado y el murmullo de sus ancestros retumbó en su mente. No bajes, Clara. Protégete, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Con una respiración profunda, empujó la puerta, y al hacerlo, un viento oscuro la recibió con un abrazo lleno de susurros escalofriantes. El sacrificio, repetían, como un mantra aterrador, descendió, la claridad de la medallita se hacía más débil, y el frío se intensificaba. De repente un reflejo captó su atención en la penumbra, un espejo grande cubierto de telarañas. Al acercarse vio su propio rostro entrecortado por sombras que bailaban a su alrededor, creando un efecto hipnótico. Esto ha sido parte de ti desde siempre, resonó una voz que parecía surgir del propio cristal. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo el pánico tomarla de la mano. La figura oscura del pasillo apareció nuevamente detrás de ella, como una tormenta encarnada. Eres la última de tu linaje. El sacrificio debe continuar, susurró y el espejo comenzó a mostrar visiones de sus ancestros, todos ellos atrapados en ciclos de dolor y sacrificio. En cada uno Clara vio un destello de sí misma, repitiendo sus errores, las lágrimas surcaban sus mejillas, y su ira creció, pero también su compasión. No voy a dejar que se repita, exclamó golpeando el espejo con su puño. Un estallido de luz hizo que las sombras retrocedieran, la figura oscura cayó, pero no sin dejar su advertencia, solo has reservado tu destino. La herencia que piensas despojar tiene raíces más profundas. Te enfrentarás a la noche de todo lo que has desatado. Mientras las visiones se desvanecían, el espejo reflejó algo más, su amiga Camila, atrapada en la oscuridad de lo que parecía ser otra dimensión, su rostro pálido y ojos llenos de terror. Camila, llamó Clara extendiendo su mano hacia el espejo. Voy a salvarte. Pero el espejo estaba sellado por un fluido oscuro que tejía nuevas sombras, impidiendo su acceso. El tiempo se estaba acabando. Cada segundo era una cuenta atrás hacia lo inevitable. Con cada latido de su corazón, el ciclo de su familia se fortalecía. Podía romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde. La figura oscura comenzó a desvanecerse en la negrura, pero Clara sabía que en cualquier momento podría regresar, más fuerte y sedienta de lo que ella había invocado. La batalla se libraría en su interior y en aquellos que amaba. Mientras se retiraba del espejo, una semilla de duda se sembró en su mente.
Clara debía descubrir qué significaba realmente ser parte de esa herencia sin caer en las tramas de la oscuridad. Podría, de alguna manera, salvar a Camila y romper el ciclo de dolor que había atado a su familia por generaciones. Los ecos de sacrificio resonaban mientras Clara ascendía las escaleras, un nuevo desafío ante ella. ¿Cómo podría liberar a su amiga, cuando el retorno de las sombras prometía una venganza inminente? La casa, ahora completamente a oscuras, parecía esperarla pacientemente. Las puertas de su destino y de la verdad aguardaban, y el tiempo se desvanecía. El aire en la mansión era un caldero de emociones, los ecos de su historia resonaban en cada rincón. Clara sabía que el sacrificio que había invocado no era solo un precio a pagar, sino un camino hacia una verdad que había estado escondida durante generaciones. Con cada paso que daba, el peso de las decisiones caía más pesado sobre sus hombros. «Camila, aguanta», gritó Clara, su voz era un rayo de esperanza atravesando el ocaso. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Miró la medallita en su mano, su brillo palpitante parecía ofrecer respuestas ocultas, descendió por la escalera que conducía al sótano. La oscuridad la abrazó como una sombra ancestral que aguardaba su regreso. Un murmullo surgió de las paredes, letras olvidadas que contaban historias de sacrificios. La casa, su casa, parecía respirar, cada crujido un lamento, cada giro un recordatorio. ¿Qué habría desenterrado su familia al sellar sus secretos? Al llegar al fondo, se detuvo frente al espejo cubierto. Se vio a sí misma, pero no sola, las imágenes de sus ancestros emergían, atrapadas en ciclos de sacrificios que parecían gritarle. «No más», declaró, su voz resonando como un golpe de tambor en el silencio. Golpeó el espejo con todas sus fuerzas, la cristalina barrera se hizo añicos y se dispersó en el aire, liberando una luz que rompió la oscuridad. Clara escuchó un susurro. Era Camila. Su rostro, lleno de terror, se asomaba desde el otro lado, atrapada en un limbo de sombras. «Ayúdame». «No te preocupes, voy a sacarte de aquí», prometió Clara, con una determinación renovada que ardía en su pecho. Pero frente a ella, el espejo permaneció sellado, una barrera oscura se interponía entre las dos. «¿Qué debo hacer?», gritó, su angustia reverberando en el espacio. La figura oscura reapareció clandestinamente, pero esta vez, Clara no temía. «El sacrificio debe ser hecho. Es la única forma de romper el ciclo», murmuró la figura, su voz resonando con un eco profundo. Clara sintió que su corazón se aceleraba, el entendimiento de su destino comenzaba a florecer. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, decidida a no dejarse intimidar. «¿Cuánto más debe sufrir mi familia? ¿Por qué siempre lo ocultaron? Las verdades que no pueden ser expresadas deben ser liberadas». «La sangre llama a la sangre», contestó la figura. La presión en el aire era asfixiante, pero dentro de Clara, una chispa de valentía comenzaba a crecer. En un acto de desesperación, alzó la medallita hacia la figura oscura. «No voy a caer en tus trampas. La vida de mis amigos y la mía no son mercancías en tu juego», gritó. La luz de la medallita pareció hacerse más brillante, acompañándola en su desafío. La figura se detuvo, sorprendida. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el poder de Clara pudiera arrastrarlas. Pero la figura no estaba dispuesta a rendirse. «Esta batalla apenas ha comenzado. El verdadero sacrificio aún no ha sido reclamado», advirtió, fue entonces cuando comprendió. El sacrificio no solo se trataba de lo físico, había que renunciar a algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo tangible. «Deja libre a Camila», ordenó, su voz firme. «Si alguien debe pagar el precio, que sea yo». La figura oscura rió, pero su risa resonó con una nota de incertidumbre. «¿Estás dispuesta a perderte a ti misma?». Clara sintió que el aire se tornaba más pesado, como si la casa absorbiera su determinación. «Sí», respondió, sintiendo como una fuerza interior la sostenía. «Haré lo que sea necesario». La figura oscura se desintegró en una marea de sombras que fluían como un torrente. La luz de la medallita refulgía con fuerza, proyectando sombras que caían como un manto. Camila, con el rostro empapado en lágrimas, finalmente apareció. Clara sintió como las artes oscuras se desvanecían ante el poder de su sacrificio. «Clara». «¿Lo lograste?», preguntó Camila, su voz temblorosa aún llena de esperanza. «Sí, pero no sin un precio», respondió Clara, temiendo el costo que podría venir.
El eco de la figura aún resonaba en su mente, un recordatorio de que siempre habría repercusiones. Cuando las sombras finalmente se desvanecieron, Clara sintió un vacío, un eco de pérdida. Sabía que su viaje no había terminado, el sacrificio que había decidido consciente le presentaría pruebas inesperadas. Pero en ese momento se sintió libre y esa libertad era un regalo invaluable. En la sala, la tormenta había cesado. La luz del amanecer atravesaba las ventanas, sanando el daño que la oscuridad había dejado atrás. Se abrazaron compartiendo el alivio de la victoria. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Ana, observando el resplandor que los envolvía. Deberemos enfrentar las mentiras del pasado, dijo Clara, convencida de que la verdad era el camino a seguir. Sabía que dentro de ella se encontraba no solo el dolor, sino también la oportunidad de restaurar su legado. Pasaron los días, y aunque los recuerdos de la tormenta continuaron asomándose de vez en cuando, el amor entre ellos se volvió más fuerte. Juntos Clara, Camila y Ana decidieron honrar su historia, no como una carga, sino como un legado digno de abrazar. El viaje hacia la verdad sería largo, pero en su travesía, habían encontrado no solo respuestas, sino también el poder de su unidad. Habían decidido que el sacrificio se había tratado de transformar la oscuridad en luz, y así, la familia Fernández comenzó a reconstruir su historia, dejando atrás los ecos de sus ancestros y abrazando la posibilidad de un futuro sin sombras que los ataran. Porque al final del camino, habían aprendido que la herencia más valiosa es el amor. Y así concluye esta historia que nos acompañó en un viaje lleno de secretos y valentía. Si te ha emocionado, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Nos encantaría saber tus reacciones, así que llena la sección de comentarios con tus pensamientos y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.